Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 24 de marzo, en la tercera semana de Cuaresma, ciclo C. Vamos a nuestro misal popular que edita Paulinas, ¿no?, de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bueno, ya tenemos el texto. Vamos a la primera lectura y en esta oportunidad encontramos la lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15, parte A. Muy bien, nos dice el libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Bueno, aquí un poquito de contexto, ¿no? Se está hablando del siglo IX antes de Cristo, prácticamente. Y aquí tenemos al rey de Siria, ¿no?, en este caso, que tenía a este jefe del ejército, Naamán el sirio, ¿no? Se lo conoce como Naamán el sirio. Y obviamente estamos hablando aquí de pueblos paganos, ¿no? Sin embargo, para que no haya confusión, aquí también aparece el Señor, ¿no? Dice, muy estimado por su Señor, que es el rey de Siria. Pues por su medio, el Señor, y aquí es Dios, ¿no?, el Señor había concedido la victoria a Siria. Bueno, entonces estamos ante un caso en que Dios, a pesar de tener un pueblo, también utiliza el poder y a otros notables como reyes de otros pueblos como instrumentos de su providencia. Por eso aquí se menciona que Dios había concedido la victoria al rey de Siria a través de Naamán, el jefe de su ejército. Bueno, continúa el texto. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Entonces aquí está la intervención de una muchacha o una muchachita, ¿no?, que tomaron prisionera en una incursión, ¿no?, en Jerusalén. Y ella llegó a ser eh, puesta al servicio de la esposa de Naamán. Y esto es lo que hace, ¿no? Esta israelita le dice a su señora que a su esposo, Naamán, lo podría curar el profeta en Samaria. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó, vete, que yo te enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía, bueno, aquí entonces el rey de Siria parece que estaba con buenas relaciones con el rey de Israel. Y entonces le manda esta misiva, ¿no?, esta carta para que hiciera el favor de curar o de interceder por Naamán el sirio para que lo curara.
¿no? Eh, Sin embargo, aquí no se menciona al profeta. Entonces es una carta del rey a otro rey, al rey de Israel. Bueno, y esto va a causar un problema, ¿no? Y la carta decía, al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Entonces, claro, el malentendido era que el rey de Siria le pide al rey de Israel que cure al, a su jefe, ¿no? Militar, que es Naamán el sirio. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo, ¿soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que está buscando querella contra mí. Bueno, entonces, claro, la carta decía, le pedía que lo cure. Entonces él tomó esto como si eh, hicieran una petición eh, no acorde a su persona como rey, ¿no? Sino que lo trataban como Dios. Y él, este rey vio en esto algo como eh, una estrategia de ver pelea, riña, ¿no? O querella contra él. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Entonces aquí ya se empieza a componer la cosa, ¿no? Eliseo, el profeta, supo que el rey había rasgado sus vestiduras ante esta carta, ¿no? Por el malentendido del rey de Siria. Y le dice que venga a mí, ¿no? Para que se sepa que hay un profeta en Israel, o sea, un profeta de Dios. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo, yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de lepra. Bueno, entonces esto se esperaba Naamán el sirio, ¿no? Algo muy suntuoso, muy ritual, ¿no? Que eh, el profeta haría todo esto. Él se imaginaba que iba a hacer esto. ¿Por qué? Muy seguramente porque esto es lo que hacían los curanderos o los profetas en los dioses de Siria, ¿no? Entonces él tal vez asumió esto. Y lo que le manda el profeta es, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Bueno, se puso furioso. Y continúa diciendo Naamán el Siro, el Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Entonces él está eh, prácticamente sugiriendo lo que eh, tendría que decir, ¿no? El profeta. Bueno, continúa. Dándose la vuelta se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle, Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio? Bueno, aquí hay un par de observaciones, ¿no? Los acompañantes de Naamán entendieron, ¿no? Que lo que le mandaba el profeta era algo sencillo, fácil de hacer. Y así le recomiendan, pero aquí hay un término en el que habría que reparar.
cómo se dirigen los acompañantes, o sea, los subalternos, ante este jefe militar, ¿no?, del rey. Padre mío, a una autoridad se refieren ellos como padre. Es importante considerarlo, claro, que esto desde otra religión, ¿no? Ellos adoraban otros dioses, los sirios. Bueno, entonces le aconsejan pues que haga lo que le dice, le pide algo tan sencillo el profeta. Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. O sea, se curó, ¿no? Se curó completamente de la lepra, con solo bañarse 7 veces en el río Jordán, como se lo había pedido el profeta Eliseo. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él, exclamando: Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. O sea, este milagro patente hizo que este jefe militar, ¿no?, de Siria reconociera a Dios como el verdadero Dios, ¿no?, por esta evidencia milagrosa, ¿sí?, que no hay otro Dios que el de Israel. Él adoraba seguramente a su Dios, ¿no?, en Siria. Bueno, entonces prácticamente son dos milagros, ¿no? Naamán el sirio, los pasajes siguientes le va a pedir bueno, no le acepta todas las dádivas, ¿no?, que lleva, no se las acepta el, el profeta Eliseo. Entonces Naamán le dice: permíteme llevar, esto claro, fuera del texto, ¿no? Hago esta como una parte aclaratoria, ¿no? Naamán le dice que, pues, como no le acepta, que él le pide que le dé una carga de tierra de Israel para él llegar a su tierra, a Siria, y construir un altar donde pudiera adorar al verdadero Dios, ¿no? Pues es eh, extremadamente prodigioso, ¿no?, lo que hace, y obviamente el reconocimiento que hace este jefe militar sobre Dios, ¿no?, el Dios de Israel, el único Dios. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo responsorial 41, cuyo responso es: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Bueno, una aclaración. Este Salmo 41 eh, es, con el Salmo 42, considerado como uno solo. Y precisamente aquí lo tenemos, ¿no? Los versículos del Salmo 41, el 2 y el 3, y del 42, el 3 y el 4, ¿no? Antiguamente se consideraba como un solo salmo. Bueno, es un salmo eh, en el que se puede ver al salmista lejos de su tierra, exiliado, y con la añoranza y la nostalgia de los ritos litúrgicos que se celebraban en el templo de Jerusalén, ¿no? Y esto es lo que vamos a escuchar del salmista. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Aquí podemos inferir, ¿no?, que este personaje está lejos de su tierra, exiliado, ¿no? Por eso, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Qué es lo que hacían los judíos? Tenían la certeza de que al entrar al templo, Dios mismo estaba allí, ¿no?, especialmente en el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza. Y ellos estaban en la presencia de Dios, ¿no? Por eso todos los eh, aspectos litúrgicos, ¿no?, de los sacrificios, las oraciones, los cánticos, las alabanzas
a Dios en el templo. Y continúa, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Tal vez espiritualmente, ¿no? Porque estaba nuevamente, como les manifesté, muy lejos, ¿no? de Jerusalén y del templo. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Bueno, entonces aquí podemos ver también que termina, que finalmente él añora y espera, ¿no? En el futuro me acercaré, dice, al altar de Dios. Muy bien, vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Bueno, y que obviamente va a tener una relación estrecha con la primera lectura, ¿no? Muy bien, nos dice entonces San Lucas, habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Bueno, aquí habría que hacer una observación contextual, ¿no? Previamente, Jesucristo había leído en la sinagoga el texto del profeta Isaías, ¿no? Capítulo 61, donde dice, el Espíritu Santo está sobre mí, ¿no? Que es una de las profecías que se cumplen en ese momento. Y él dice, ¿no? Al finalizar la lectura que él hace en la sinagoga, les dice, en este momento, esta profecía se da cumplimiento. Y entonces la gente se admira, ¿no? Pero luego algunos protestan y dicen, pero este es el hijo de José, lo conocemos, ¿no? Conocemos dónde vive, quién es, ¿no? Y entonces, y de aquí la reacción de Jesucristo, ¿no? En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Les cita este primer caso, ¿no? Para decirles que ningún profeta es bien aceptado en su tierra. Y el caso del profeta Elías, ¿no? Que en el tiempo cuando hubo una gran escasez, muchos murieron, ¿no? en Israel. Sin embargo, él dice, Elías fue enviado a una viuda de Sarepta, que es un territorio pagano, ¿no? Territorio de Sedón. Bueno, este es el primer caso, ¿no? Que le cita. Y continúa, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio, que es el segundo caso eh, que leímos en el texto de la primera lectura. Entonces, también había lepra en la tierra, ¿no? de Israel, el pueblo de Dios. Sin embargo, dice, ninguno de ellos fue curado de lepra en la tierra de Israel, sino Naamán el sirio, que era un pagano. Claro, todo esto produce lo que sigue, ¿no? Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Entonces, no les gustó que les dijera
quedara el pueblo eh, desplazado, ¿no?, por los paganos. Al ir dos profetas de los más importantes, el profeta Elías a, eh, a saciar el hambre de una viuda que era pagana, ¿no?, que vivía en Sidón. Y el profeta Eliseo a curar de lepra no a un judío, no a un israelita, sino a un pagano que vivía, era originario de Siria y fue a ver al profeta Eliseo para que lo curara. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.